Buenas. Me da mucho gusto que estén todos reunidos. Como ustedes saben, mi nombre es Estela Lavandera, soy educadora del Outreach Program de la Clínica Peñalver. Esta clase siempre la damos allá en la clínica, pero por motivo del coronavirus estamos haciéndola de vía Zoom. Pero bueno, esperemos que la vamos a disfrutar y que la podemos entender como siempre. Hoy vamos a hablar de la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, una enfermedad del sistema metabólico, del metabolismo, que produce un exceso de azúcar o de glucosa en los vasos sanguíneos y también en la orina. Es debida a una disminución de la secreción de la hormona insulina o una deficiencia de de la insulina en la sangre. Eso lo vamos a aprender después a medida que vaya la clase avanzando. O sea, la diabetes no es más que altos contenidos de glucosa en la sangre, en los vasos sanguíneos, donde no debe estar. Cuando nosotros comemos algún alimento o los alimentos que nosotros consumimos, que comemos, esos alimentos van al estómago, después pasan al intestino delgado para hacer el proceso digestivo. Todos los alimentos se convierten en azúcar, pero hay unos alimentos que se convierten más en azúcar que otros. Tenemos los carbohidratos simples, como las azúcar, que voy a hablar sin terminología médica porque todos mis pacientes no son profesionales. Mis pacientes son personas, mis pacientes de la Peñalver de siempre. Ok, cuando comemos carbohidratos simples, que ya ustedes esos los conocen, son las azúcares, puede que lleven 1 o 2 pedacitos de glucosa a nuestro sistema sanguíneo. Cuando comemos los carbohidratos complejos, que son las harinas, las pastas, esos llevan un poquito más de 2 o 3 moléculas de azúcar, o un poquito más de 2 o 3 pedacitos de azúcar, para no ser específico, pero para que sí entiendan. O sea, ¿por qué les digo esto? Es porque los carbohidratos nos van a dar un aporte de más glucosa en el cuerpo que las proteínas. Todos los alimentos se van a convertir en azúcar, pero los carbohidratos tienden a darnos más glucosa en la sangre, en los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de los vasos sanguíneos, yo siempre allá tengo esquemas donde yo enseño los vasos sanguíneos, pero aquí yo no tengo nada porque es mi primera clase en Zoom. Tengo que admitirlo, pero la vamos a entender. Ok, vamos a hacernos una idea imaginaria que el vaso sanguíneo es como una carretera. En esa carretera va a ir viajando en la glucosa. O sea, ya comimos los alimentos, ya los alimentos se hicieron el proceso digestivo y esos alimentos se convirtieron en glucosa. El intestino y el estómago rápidamente le dijeron al páncreas: tienes que producir insulina porque hay glucosa en los vasos sanguíneos, y el páncreas segrega la suficiente cantidad de insulina para la glucosa que nosotros ingerimos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es perfecto. El mensaje que el cuerpo le manda al páncreas es perfecto. El páncreas va a mandar la cantidad de insulina que necesitamos para quemar esta glucosa. Esto sucede, por supuesto, cuando somos pacientes sanos y el páncreas está sano. Ok, esa glucosa va a ir por ese camino. ¿Qué cosa es el páncreas? El páncreas es una glándula que mide más o menos como 6 pulgadas. Nosotros tenemos en la parte superior del estómago, a lo largo del estómago, está envuelto o está alrededor del estómago, del intestino delgado, del hígado, del vaso, de las bilis, de la vesícula biliar, y tiene forma como de una pera plana. Ese es el páncreas. ¿Qué es el páncreas? Es la fábrica de insulina. Es el órgano, la glándula encargada de dar la hormona llamada insulina, que es tan importante en nuestro cuerpo. Porque sin la hormona insulina no podemos. La hormona insulina, vamos a seguir en nuestro viaje imaginario. La hormona insulina va a ser, en este caso, el transporte que va a poner la glucosa dentro de la célula, que va a llevar la glucosa dentro de la célula. Porque cuando nosotros cogemos esa glucosa, que es importantísima para nuestro cuerpo no puede estar sin glucosa. Siempre tenemos que tener la glucosa en los niveles normales, porque si nosotros no tenemos glucosa, el cuerpo no tiene energía, que es la función de la insulina. Nos vamos a imaginar
que es el transporte que va a montar la glucosa y la va a depositar dentro de la célula. O sea, en esa carretera, en esa calle, donde está viajando la insulina y no viaja sola, va acompañada de lípidos y de muchas cosas más, pero la clase no se puede hacer muy larga, porque si no, no la terminamos. Creo que tenemos 45 minutos. Ok, va a tener arriba, al lado, vamos a hacernos la idea que van a haber unas puertas. Esas puertas, eso es la célula. Ok, la glucosa tiene que tener la llave y entrar a esa célula para depositar, la insulina tiene que tener la llave, entrar a esa célula y depositar la glucosa, que nos va a servir como fuente de energía a nuestro cuerpo, porque corriendo en los vasos sanguíneos no hace nada la glucosa, tiene que estar en la célula para poder ser una fuente de energía. Ok, cuando la insulina emprende su viaje por ese camino, va a tener muchos obstáculos. O sea, se va a encontrar con un fumador, con el vaso de un fumador. El vaso de un fumador va a estar inflamado por dentro, porque eso es lo que pasa cuando nosotros fumamos, se inflaman los vasos por dentro y ya eso va a ser una resistencia, un obstáculo que la insulina va a tener para cumplir su cometido, o sea, para llegar al viaje que ella empezó. Va a encontrar la persona hipertensa. La persona hipertensa también va a tener problemas en las paredes de los vasos sanguíneos y va a ser otro obstáculo para la insulina, para poder llegar a la célula. Va a encontrar la persona que tiene hiperlipidemia, o sea, que tiene el colesterol alto o que tiene los triglicéridos, o sea, cualquier lípido. Y eso va a ser, vamos a hacernos la idea de que pusimos la manguera de nosotros para regar las matas y le pusimos a esa manguera 2 jarros de azúcar a esa agua, perdón, y 1 jarro de grasa. ¿Qué va a pasar ahí? Eso se va a tapar. Eso mismo es lo que pasa con todos los obstáculos que la insulina encuentra para entrar a la célula. Eso es a lo que le llamamos la resistencia a la insulina, en palabras que ustedes la puedan entender. En palabras que ustedes la pueden entender sin emplear terminología médica. Estamos cansados de escuchar el paciente es diabético o no, lo que es resistencia a la insulina. Ese es el problema. Cuando tú eres resistente a la insulina por todos estos obstáculos antes mencionados. Los niveles de azúcar en la sangre. Los niveles de azúcar en la sangre tienen que ser de 70 a 100, perdón. Cuando ya nosotros tenemos de 100 a 125, ya somos prediabéticos. Tenemos que ir al doctor. El doctor nos va a hacer, primero que nada, un examen de glucosa provocada, una glicemia provocada, perdónenme. Y esto va a decirle al doctor si somos o no somos diabéticos, pero también recuérdense que siempre allá le hablo de la glucosa A1C, que es la glucosa que mide los últimos 3 meses si tú has tenido muy altos los niveles de esa glucosa en los vasos sanguíneos. Es muy importante porque eso, ya una vez que estamos diagnosticados diabéticos, tenemos que ir al doctor regularmente cada 3 meses para hacernos esas pruebas para saber si tenemos controlada la glucosa o no. Cuando esa prueba da en 6.5, tenemos la glucosa controlada. Cuando esa prueba da más de 7, ya la glucosa no está en control. So, tenemos que ir, respetar las visitas del doctor para poder saber en cuánto tenemos los niveles de la glucosa. Ok, hay varios tipos de diabetes. Vamos a empezar a hablar de los tipos de diabetes que existen. O sea, podemos tener una diabetes gestacional. Una mamá está embarazada y en el término del embarazo la mamá puede estar diabética, puede subirle el azúcar. ¿Por qué? Por motivos desconocidos. De la diabetes sabemos mucho, pero todavía hay mucho por averiguar. Y subirle la glucosa y pasarse todo el embarazo con una diabetes, que es lo que le llamamos la diabetes gestacional, pero luego después, posteriormente que tenga el baby, puede virar atrás y ser normal y llevar el estilo de vida que llevaba y tener la glucosa con los valores normales. Sin negarnos que una paciente que haya tenido una glucosa gestacional puede desencadenar más adelante una diabetes mellitus. Okay, también tenemos la diabetes que es por una cirugía de páncreas, ya sea parcial o total.
esa persona no va a ponerse diabética porque, por supuesto, el páncreas va a tener una impedimenta en segregar la hormona insulina. También tenemos la diabetes que es provocada por cortisona, corticoides, por algún tipo de proceso inflamatorio que tengas en el cuerpo, algún tipo de cáncer que te hayan mandado las cortisonas. Y eso, cuando ya terminas el tratamiento, va a ser reversible también. Vas a volver a, si tú no eres diabético, vas a volver a tus niveles de glucosa normal. Está la diabetes insípida, de esta no vamos a hablar, esto no tiene nada que ver con la glucosa. Da la misma sintomatología, o sea, da una condición que se llama poliuria y polidipsia, que es mucha sed, mucha necesidad de tomar mucha agua, mucha orina, pero esto es una condición que tiene el cuerpo de no poder controlar el agua y las sales. Eso viene de la pituitaria, es otro tema que no, de esto no se trata las charlas. Ahora vamos a los dos tipos de diabetes que más nos preocupan en estos tiempos porque están epidémicos. La diabetes es una cosa en esta época que no voy a decir que es como el coronavirus, pero bueno, cuidado con la diabetes y la vida que causa. Y la poca calidad de vida que los pacientes tienen cuando no se la saben cuidar. Vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, esa siempre ocurre en la edad de los infantes o de los niños, adolescentes o la gente joven. Menos de 30 años ya tú haces el debut de una diabetes mellitus tipo 1. La frecuencia de esa diabetes es del 5 al 10% de las personas que lo desarrollan siempre, usualmente. O sea, no tenemos una incidencia tan alta en eso, pero vamos a ver las causas de esa diabetes. La causa de esa diabetes es una deficiencia del sistema autoinmune del cuerpo, que las enfermedades del sistema autoinmune, que yo las he explicado allá también, hablando de otros temas, es cuando nuestro cuerpo se vuelve como loquito y decide agredir nuestro cuerpo. Hay muchas. Está la múltiple esclerosis, está el lupus eritematoso. No podemos hacer muchos detalles, mencionar muchas cosas para que la clase nos rinda. En este caso, el cuerpo está agrediendo al páncreas. Comienza a atacar el páncreas y lo inflama. Conclusión, que lo mutila. El páncreas deja de producir, de segregar la insulina. Como decíamos, el páncreas es la fábrica de la insulina y si se ve dañado por esto que vino y lo atacó, lo agredió, va a dejar de producir la insulina. La aparición de esta diabetes es brusca. Esto puede pasar de un momento a otro en un niño, un infante, un adolescente, un joven. La aparición es brusca. El peso no tiene nada que ver con esta diabetes. Un niño puede tener un peso normal, pero hacer este debut en esta diabetes. ¿A quién le toca? No lo sabemos. Como le decíamos, en medicina no se sabe quién le toca a quién. Pasa y punto. El tratamiento de esta diabetes siempre es la insulina. ¿Por qué? Porque ya el páncreas, como les expliqué, se dañó y no tiene cómo fabricar insulina, no tiene cómo segregarnos la insulina que necesitamos. Entonces el tratamiento único que puede tener este diabético es la insulina. No queda de otra. Para poder comer y para poder obtener la glucosa y tener energía, tiene que la insulina ser suministrada para que le facilite su viaje a la célula y que pueda hacer una vida de calidad. La herencia no es frecuente en estos casos y la prevención, lamentablemente, no tiene prevención. La diabetes mellitus, cuando aparece, no hay cómo prevenirla. Nadie sabe por qué el cuerpo va a agredirse así. Es por motivos desconocidos y aparece y lamentablemente no tiene cura. La diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 no tiene cura. Se puede controlar, pero no tiene cura. Ok, ahora vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 aparece en los adultos mayores de 40 años. Cuando las personas pasamos de 40 años, ya bien sea por sobrepeso o por herencia, casi siempre es por sobrepeso. Vamos a empezar diciendo eso. Empezamos a ponernos diabéticos y es por lo que expliqué al principio del juego, del caminito y los obstáculos que enfrentaba la insulina para entrar a la célula.
es la causa de la diabetes mellitus tipo 2, no es más que la resistencia a la acción de la insulina, que fue lo primero que les expliqué. En este caso, el índice que tenemos de diabéticos de mellitus tipo 2 está entre el 90 y 95%. O sea, miren, casi todas las personas que están obesas o estamos en el umbral de la diabetes o ya somos diabéticos o vamos a estar diabéticos. Es algo que, como les dije cuando empecé la clase, crónica y es una epidemia. Una epidemia. El tratamiento de esta diabetes puede ser, cuando empieza, una dieta, ejercicios. ¿Por qué? Porque el ejercicio es otro agente que nos ayuda a abrir la puerta de esa célula. Como le decíamos, que es la función que hace la insulina. El ejercicio también nos facilita que la glucosa vaya y entre a la célula. Por eso es tan importante cuando la diabetes mellitus 2 aparece, tener una dieta. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, yo tengo un truco y le puse 3 en 1. Dividimos el plato en 3 porciones. 3 porciones en un plato. La mitad del plato va a ser de vegetales, de ensalada, de hierbas. Las otras 2 partes que nos quedan de ese plato, que serían las 2/4 partes de ese plato, una va a tener las proteínas. A mí no me gusta que los pacientes coman muchas carnes rojas. El paciente puede comer de todo. Vamos a partir de ese punto de vista. Puede comer de todo porque lo que mata al paciente diabético son las cantidades. Las cantidades. Ok, vamos a poner en la otra 1/4 parte del plato, vamos a poner las proteínas, tratando de evitar que no sean excesos de carne roja. Vamos a coger más bien pavo, pollo, pescado. También carne roja, no está, nada está omitido, pero en menos cantidad. Porque yo he notado en mis pacientes diabéticos, yo trabajo mucho en geriatría, y veo que mis pacientes diabéticos, cuando comen, son comedores de carne roja, tienen dificultad para bajar los niveles de glucosa. O sea, la dieta va a ser una 1/4 parte de proteína, la mitad del plato de vegetales y la última que nos queda va a ser de los carbohidratos, ya sean simples o complejos. Los complejos son las harinas. ¿Por qué? Porque, como les decía, esos carbohidratos se desdoblan en más dulce, en más azúcar que inclusive los dulces. Ok, o sea, vamos a tratar de que esos carbohidratos sean integrales, sean lo más sanos posible. Y ya de esa manera tenemos el plato dividido de una manera que podemos alternarlo con diferentes comidas, pero ese es el concepto de la dieta que yo les recomiendo a mis pacientes. A principio, como les dije, es tratada con esta dieta y con ejercicio, y también se puede tratar con fármacos orales cuando empieza. A mí me gusta mucho, no me gusta tanto hablar de los nombres de los medicamentos, pero si yo le digo cómo trabaja el medicamento, y ustedes no lo van a entender. O sea, vamos a poner, por ejemplo, metformin. Metformin en los orales es muy bueno porque metformin es como un regulador de la glucosa. Los otros, los glipicides, los hipoglicémicos, son un poquito más peligrosos en las personas mayores porque pueden dar hipoglicemia, y eso vamos a hablar después. O sea, el metformin regula, aparte que regula un poco el apetito, y se dice que puedes bajar de peso con ella, no está comprobado. Puede darte unas diarreas cuando le empiezas a tomar y puede regularte un poco el apetito, y es por eso que tú controlas un poco el peso cuando estás usando el metformin. A mí me gusta mucho el metformin en los orales, en los medicamentos, fármacos orales. Ya les dije, los glipicides y los hipoglicémicos ya son diferentes, hay que tomarlos media hora antes de la comida, y en las personas mayores no los recomiendo porque a veces no comen lo suficiente y pueden tener una hipoglicemia que, como ya les digo, puede ser peor que tener el azúcar alta. También ya cuando los pacientes diabetes tipo 2, mellitus tipo 2, ya el páncreas deja porque los hipoglicémicos orales tienen la función de ir y exprimir el páncreas, como digo yo, el páncreas, para que él empiece a segregar la insulina que le hace falta para llevar la glucosa a la célula. Por eso es que da la hipoglicemia esa de que le hablo. Pero cuando ya el páncreas se cansa,
que dice, bueno, no voy a trabajar más porque estoy cansado, porque este gordo no deja de comer, no deja de estar sobrepeso y yo sigo trabajando y ya me agoté, me cansé. Hay que empezar a usar la insulina. Un poco de chiste, porque todo el mundo sabe que yo no soy tan recta. Ok, entonces hay que empezar a usar las insulinas. Las insulinas regularmente, yo se las digo a ustedes para que lo entiendan, no podemos hablar de todas las insulinas que hay, porque tendríamos que hablar 2 días de eso. Pero bueno, está la insulina de acción rápida, que son las transparentes, que esas insulinas son controladas exactamente por el doctor. Bueno, todas las insulinas y todos los medicamentos son controlados por el doctor, pero esa con un poco más de cuidado porque esa insulina tiene una escala y esa escala el doctor es quien la va a poner. Cuando pasa de 200, tú empiezas con 2 unidades o 4 unidades a veces y después cada 50 vas incrementando 2 unidades más de insulina. Eso tiene que ser muy respetado. Porque nosotros tenemos, yo voy a dar una escenificación de la manera como los pacientes que yo atiendo, yo siempre atiendo muchos pacientes latinos y de todas las edades, a mí me pasa mucho esto. El doctor me mandó el metformin, me mandó el enalapril y me mandó la torvastatina, pero yo no voy a tomar todo esto porque yo parezco una maraca. Señores, al doctor hay que hacerle caso. Lo que te manda te lo tienes que tomar. Y si tú tienes alguna duda, lo más que tú puedes hacer es preguntarle a tu doctor para lo que te está mandando, para qué te sirve el medicamento que te está mandando. ¿Por qué? Porque miren, el enalapril, o sea, los inhibidores de las angiotensinas 1 y 2, que son esos de los pril y esos medicamentos, lo mandan para cuidar tu riñón. Porque los pacientes diabéticos van cogiendo, que Dios no lo quiera, yo no lo soy, van cogiendo una condición que va rompiendo los microvasos sanguíneos o los va tapando, y eso, mira, afecta a la retina, te da retinopatía diabética, afecta a los riñones, te pone disfuncional que a veces caes en diálisis, afecta la conexión nerviosa de las extremidades periféricas y da la neuropatía periférica, pero que también puede afectar y tapar los vasos mayores y darte infartos cardíacos, darte derrame cerebral y muchas cosas más. O sea, cuando el doctor te mandó el enalapril, te lo mandó para cuidarte tu riñón. Cuando te mandó la torvastatina o el simvastatin o alguna de las estatinas, para no seguir mencionando nombres de medicamentos, te lo manda para cuidar tu corazón. ¿Por qué? Porque si encima que tienes una melcocha de tanta azúcar en la sangre, también vas a tener una melcocha de grasa, imagínate, tiene que cuidarte de tú no ser un paciente que tengas lípidos en... O sea, te lo mandan con una función, cuidar tu corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar las cosas que el doctor nos manda para poder tener una vida de calidad. El diabético tiene que cuidarse mucho, pero tiene que cumplir con el tratamiento al pie de la letra. Un día yo sé que siempre todo el mundo nos deslizamos o comemos un poquito más de carbohidratos o nos dio la idea de comernos un dulce. Claro, somos humanos, pero paciente diabético que no conozca cómo manejar la diabetes es un paciente que no tiene calidad de vida alguna y puede hasta morir, porque puede cortarle un dedo, cortarle una pierna, por todas estas cosas que ya les mencioné. Cuando hablamos nosotros de que el paciente tiene, o sea, que el paciente puede tener una hiperglicemia o una hipoglicemia, es muy importante que nosotros sepamos distinguir de lo que es una hiperglicemia y de lo que es una hipoglicemia. La hiperglicemia no es más que mucho contenido de esa glucosa en los vasos sanguíneos. O sea, esa hiperglicemia puede que tenga el azúcar alta, sostenida por un mes, 2 semanas, 3 semanas, qué sé yo. Hay gente que yo conozco que la tienen por largo rato y eso me preocupa mucho. Yo le digo, si tienes esa hiperglicemia, que los síntomas pueden ser, o sea, puede darte mucha sed, puede darte muchos deseos de orinar, como le dije ahorita, polidipsia, poliuria, puede darte fatiga, puedes bajar de peso, porque tanta glucosa en los vasos sanguíneos puede bajar de peso.
En los hombres puede dar disfunción eréctil, puede también dar arritmia, puede también, si tienes un wound, una llaga, no sanarla, puede provocar infección. O sea, una vez que tú tengas la glucosa alta por un tiempo, tú debes de ir al doctor porque tú tienes que evitar caer en algo que llamamos un coma diabético, que puede ser fatal para la persona. Pero lo más que me preocupa a mí del diabético no es la hiperglicemia. Hay que cuidarla, pero hay una cosa. El diabético con una hipoglicemia, que son los niveles de glucosa baja, se pone muy nervioso, se pone tembloroso, se pone con una sensación de fatiga, sudoroso, se siente que tiene como mucha hambre, está teniendo como la vista también borrosa. Cuando tú tengas esa sudoración y esos temblores, que son los más que caracterizan la hipoglicemia y esa sensación de fatiga, de vacío, tú no vayas al glucómetro a hacerte la prueba del azúcar, porque eso es perder el tiempo. Miren, los valores del azúcar, como ya yo les dije antes, tienen que estar entre 70 a 100, que son los valores normales. Si tenemos menos de 70, estamos en una hipoglicemia. También recomiendo que hagan el 3 en 1. O sea, coges 3 cucharitas medianas en medio vaso de agua de azúcar, la diluyes, te la tomas. Pasa 15 minutos, 3 en 15, perdóneme. 3 en 15 minutos. Cuando pasan los 15 minutos, te hiciste la prueba y si todavía tienes el azúcar baja, te vuelves y repites las 3 cucharaditas más. Excepto que el azúcar, en vez de menos de 70, la tenga como en 50 o menos. No puedes dejar que tu cerebro se quede sin azúcar, porque entonces vas a entrar en una hipoxia, que es una condición irreversible. Ya luego después de ahí puedes quedar o vegetativa o puedes quedar con daños irreversibles del cerebro. Muy importante, no ir al glucómetro a tomarnos la glucosa en ese momento, porque no sabemos en cuánto la tenemos. Los síntomas son los mismos, en menos de 70. Hay personas que en 100, que es normal, ya tienen sintomatología de hipoglicemia porque están acostumbrados y viven con esa azúcar alta por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a mis pacientes? No, primero te tomas las 3 cucharaditas en el vaso de agua y luego después vas al glucómetro, porque el ir al glucómetro es perder tiempo y si estamos con menos de 50 podemos ya después perder el control y no poder tomarnos el azúcar que necesitamos y ponernos peores. Eso no da tiempo que llegue el rescue, ni que cuando tú llevas, ni tampoco vas a tener conocimiento para llamar al rescate. Tienes que saber cómo evitar una hipoglicemia y cuando ya la tienes, cómo salirte de ella. Y yo siempre le digo a mis pacientes, esto es un problema de ecuanimidad. Se sabe que cuando uno se siente mal así, es muy difícil mantener la calma, pero es muy importante mantener la calma. Lo primero, tomarse las 3 cucharaditas y luego después que te tomen las 3 cucharaditas de azúcar en el medio vaso de agua, entonces tratar de esperar 15 minutos y volverlo a hacer. Eso es muy importante conocerlo. También los pacientes, como ya les dije, los pacientes diabéticos tienen que tener la disciplina de visitar ciertos especialistas en el año y no lo pueden omitir. Por ejemplo, el oculista es una cosa que hay que visitarla siempre. Si tú no tienes la retinopatía ya diabética, puedes ir cada 6 meses, pero si ya la tienes, tienes que asistir a los turnos que el doctor diga, porque es una condición bien seria y puedes perder la vista y llegar a quedarte ciego. Tienes que visitar, bueno, el doctor de medicina general te puede ir mirando los valores del riñón y no necesariamente ir a la consulta del nefrólogo, pero si el doctor cree que es importante que visites el nefrólogo porque tus valores están en una cifra alarmante, tienes que ir. Tienes que ir al dentista porque también la diabetes acaba con las encías y acaba con los dientes. Tienes que hacerte una prueba arterial a menudo, tienes que hacértela por lo menos todos los años para saber cómo tenemos las arterias. O sea, es cuestión de disciplina. No podemos desatendernos cuando somos diabéticos. Tenemos que tener mucho conocimiento de la condición que tenemos, porque es una enfermedad que nos puede costar la vida. Si la manejamos bien, podemos vivir
con esa condición mucho tiempo. Yo tengo pacientes que me dicen, desde que tenía 40 años soy diabética y hoy tienen 80, 80 y tantos años. O sea, sé que han vivido prácticamente la vida entera con diabetes, pero la han podido mantener. Ahora, si somos diabéticos y seguimos comiéndonos las cantidades de dulce, no respetamos de ingerir los carbohidratos, vamos a tener serios problemas, porque la diabetes hay que controlarla, señores. Se ha vuelto una epidemia, como ya les dije, es debido a la obesidad. Cuando nosotros tenemos este abdomen grande, es que las vísceras de nuestro cuerpo están envueltas en grasas también. Y esa grasa produce un proceso inflamatorio que es lo que no permite que la insulina entre adentro de las células. Esa es la resistencia a la insulina, uno de los ejemplos de la resistencia a la insulina. Yo espero que todos hayan entendido la clase. Si hay alguno que quiere hacer una pregunta o tiene alguna inquietud, no sé si quieren hacer alguna pregunta o si no entendieron algo, por favor. Estoy a su disposición. Estoy esperando. Voy a abrir los micrófonos. Todos están ahí. Yo creo que es mejor que levanten la mano. Estoy escuchando muchos pitos. Pocas preguntas, pero muchos pitos. Primero, si me doy el mensaje que le puse en el chat. ¿Hay mensajes en el chat? Uno privado para usted. No lo he podido coger. Como les dije, no soy experta en Zoom. Espero que las próximas clases las sigamos dando en la Peñalver. Pero también si me tengo que poner experta, lo vamos a hacer. Vamos a ver qué hay en el Está muy buena la clase. ¿Les gusta? Okay. Muy buena. Excelente trabajo, especialmente en la parte de qué deben y no deben comer los diabéticos. Muy buen trabajo. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Señorita Estela. Estoy leyendo los de eso. Ok, dígame, ¿con quién hablo? ¿Cómo sabe uno si tiene una hipoglicemia ¿Cómo saben los síntomas? Yo expliqué los síntomas, pero vuelvo y te digo. Los síntomas de la hipoglicemia son visión doble o borrosa. Una hipoglicemia le puede dar hasta a una persona que no sea diabética. Todo está en que se quede sin ingerir azúcar o que esté en ayuna por mucho rato. Ok, los latidos cardíacos van a ser muy rápidos, muy frecuentes. Vas a sentirte irritada, te vas a sentir muy nerviosa, te va a dar dolor de cabeza, una sudoración y las manos temblorosas. Y también te va a dar hambre. Esos son síntomas de que estás en una hipoglicemia. Si tienes un glucómetro y no eres diabética, te tomas el azúcar, pero si tú eres diabética ya, no vayas al glucómetro. Vete a las 3 cucharaditas en el medio vaso de agua. Gracias. Bueno, para servirte. ¿Quién más tiene una pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, simplemente queríamos saber si esta clase después va a estar disponible en el website o en algún lugar donde la podamos ver de nuevo. Yo pienso grabarla y subirla al website para los que no tuvieran la oportunidad de participar hoy, pues que la vean en el website de la Peñalver, que ya todos lo conocen. Sí. Si hay alguna otra pregunta, podemos terminar. Bueno, sí, cómo no. Pero si nadie más tiene ninguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, me dio muchísimo gusto. Para mí es un honor que hayan participado en esta clase. Ojalá la próxima nos podamos ver en la Peñalver. Pero si no nos podemos ver en la Peñalver, volvemos y la hacemos vía Zoom. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, que Dios los acompañe.